Bien, el día de hoy vamos a ver cómo determinamos la desviación media en datos agrupados o en datos con frecuencia. Hemos hecho en videos anteriores cómo realizamos nosotros la desviación media cuando tenemos datos agrupados, cuando no tenemos datos agrupados. Voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Si tengo 15, 20, 25, 34, 27 y 25. Esta es una distribución que no tiene frecuencia. ¿Cómo determino mi desviación media? Únicamente para recordar, esto es igual a DESP promedio, que se encuentra aquí, selecciono mis datos y aquí me dice, en promedio, la desviación promedio es de 4.4. Entonces, ahora lo vamos a hacer cuando tenemos una distribución con frecuencia. Entonces, distribución con frecuencia. Seguimos sin tener datos agrupados. Yo voy a poner esta tabla donde tiene mi valor de X. Vamos a ponerle 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a suponer que esta es la edad de un grupo y vamos a ponerle su frecuencia. De 15 hay 3 personas, hay 5 de 16, 8 de 17, hay 10 de 18, hay 20 de 19 y hay 3 solamente de 20. Esta es nuestra distribución con frecuencia, pero seguimos sin datos agrupados. Y vamos a hacerlo paso a paso, cómo ir despejando la fórmula que tenemos aquí sobre desviación media. Aquí tenemos y me dice que es X, que primero necesito determinar la fórmula de la media. Entonces, para determinar la fórmula de la media en datos con frecuencia, hago lo siguiente. Primero determino cuántos F tengo en total, que significaría el número de datos, y tengo 49 datos. Este es un grupo de 49. Lo voy a poner un poquito más alto. Aquí está el color para que se pueda diferenciar. Entonces, tengo un grupo de 49. Necesito, primer paso, multiplicar F por X. Quiero copiar el mismo formato para tenerlo aquí. Entonces, F por X, porque lo primero que debo de sacar es mi media. Esto es igual a 3 por 15. La siguiente sería 5 por 16, 8 por 17, y así sucesivamente. Hago mi suma y son 881. Por lo tanto, mi media es igual a 881 entre 49. Lo voy a dejar en 2 decimales para que no tenga tanto espacio. Entonces, el paso número 1 es determinar mi media y ya determiné yo mi media. Ahora, aquí la fórmula que tengo, la fórmula de la desviación media, me dice que debo de sacar X menos la media. Entonces voy a hacer X menos la media, sería igual X, que es 3, menos la media, que es 17.98. Pero voy a congelar el 17.98 con mi signo de pesos en columna y en fila para que siempre me esté considerando ese valor. Lo voy a bajar. Estos signos que están aquí, estas barras, significa que deben de ser valores absolutos. Entonces, yo debo de convertir mi X menos la media en valor absoluto. ¿Qué significa en valor absoluto? Significa que debo de convertir todos en positivo. Esto lo hago de la siguiente manera. Abs, que aquí dice, convierte un número sin signo, 14.98, y aquí ya tengo mi X menos la media en valor absoluto. Voy a quitarle 2 decimales para que no
abarque tanto y no distraigan muchos decimales. Y ya tengo x menos la media. Voy a seguir mi fórmula y aquí me dice, ya que hiciste x menos la media, tienes que multiplicarlo por f. Entonces, ¿por qué? Porque esta desviación promedio la tengo por un 15. Pero resulta que el 15 no lo tengo una sola vez, lo tengo 3 veces. Por lo tanto, esta desviación promedio la tengo 3 veces. Por eso debo de multiplicar por f. La siguiente sería, esta desviación promedio de 12.98 la tengo por un 16, pero resulta que este 16 lo tengo 5 veces. Entonces, mi desviación promedio también la tengo 5 veces. Ay, no, creo que no lo... Igual, 12.98 por 5. Y es por esta razón que yo estoy multiplicando la desviación promedio por f. Igual, voy a quitar decimales para que no me distraigan tantos decimales. Y aquí está. Ya que hago esto, me dice la fórmula que debo de hacer la sumatoria de x menos la media por frecuencia, es decir, este valor. Ahí está la sumatoria. Y ahora sí, voy a despejar mi desviación media. Esto es igual a 354 entre 49, que son el total de datos que tengo. Mi desviación promedio en esta distribución es igual a 7.24. Y con esto nosotros podemos obtener nuestra desviación media en una distribución con frecuencia sin datos agrupados. Ahora lo voy a hacer para datos agrupados. Voy a seguir los mismos pasos, pero ¿cuál es la diferencia en mis datos agrupados? Aquí tengo mi límite inferior, mi límite superior, estos significarían mis clases, y la frecuencia de cada una de las clases. Lo voy a poner de una manera que sea como más, que tenga mejor vista y eso pues ayuda también a ser mejor visible y entendido. Entonces vamos a hacer que aquí es 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y el límite superior es más 9. Todos los vamos a hacer más 9. Entonces aquí yo tengo estas clases y la frecuencia de la primera clase es 3, 5, 10, 7, 3 y 6. Recuerden que estos son datos hipotéticos y yo los estoy inventando para poderlo hacer. Pero esto, ustedes saben cómo determinar estas distribuciones con clase. Entonces, primer paso, igual que lo hacíamos acá, necesitamos determinar la media. Entonces me voy a subir aquí. En datos agrupados, para determinar la media, primero voy a saber cuántos datos tengo esta distribución, el total de datos. Y me dice, el total de datos son 34. Mi media me dice que debo de multiplicar f por x, pero aquí, como no tengo mi valor de x, porque son datos agrupados, entonces lo que voy a hacer es sacar mi punto medio, que sería mi valor de x. Esto es igual a promedio entre 10 y 19. Y así voy a sacar un promedio en que cada una de las clases para tener mi punto medio, que es igual a x. Multiplico f por x, esto es igual a 14.5 por 3. Esta misma fórmula la aplicaría para cada uno, multiplicar f por x. Después de esto, la fórmula me dice que debo de hacer x menos la media. ¿Se acuerdan?
Entonces será igual, X es 14.5 menos, perdón, todavía no he sacado la media. La media ya la puedo determinar aquí. La sumatoria de F por X, aquí está 1373, entonces mi media es igual a 1373 entre 34 datos. Ahora sí ya tengo mi media, que es 4.38. Ahora sí procedo a hacer X menos la media. Esto es igual a X, que es 14.5 menos 40.38, que es la media. Y para que siempre se mantenga esa misma celda, le voy a poner su signo de pesos para que siempre sea lo mismo. Lo bajo. Después de que hago X menos la media, veo que tengo negativos y positivos. Y la fórmula me dice que debo de hacer X menos la media en valor absoluto. Entonces, vamos a hacer esto en valor absoluto. Alguien que se le haya activado su micrófono, por favor, ¿lo puede apagar? Bien. Valor absoluto sería apps. Selecciono mis datos, le doy clic y ya me está haciendo, me convirtió mis datos en valor absoluto. Aquí estoy copiándolo. Voy a bajarle decimales. Aquí está 2 decimales. La fórmula me dice, ahora multiplica esa diferencia en valor absoluto por F. Entonces, vamos a hacer la siguiente columna, donde yo tengo aquí F por X. Perdón. Sería este, pero lo voy a multiplicar ahora por F. Entonces, ahora sí. Esta desviación promedio de 25.8 la tengo 3 veces. La desviación de 15.88 la tengo 5 veces. Aquí está. La desviación de 5.88 la tengo 10 veces. O bien, puedo ir arrastrando la fórmula y aquí está. Ahora selecciono mis datos porque me dice la fórmula que debo de sumar sumatoria de X menos la media, valor absoluto, por F. Entonces, autosuma, aquí está 431 y con esto puedo determinar mi desviación media. Esto es igual 431.76 entre 34. Decimales e interpreto que en esta distribución tengo una media de 40.38 y con una desviación media o una desviación promedio de 12.70. Cerramos entonces nuestro video.